¿Qué creéis que le pasa a este caballo? ¿Va borracho? ¿No se aguanta de pie? ¿No tiene equilibrio? ¿Qué es lo que le pasa? Realmente el único objetivo de este caballo es sacarse el jinete de encima, y para ello se tira contra la pared para ver si puede sacárselo de encima de alguna manera. Lo más divertido de todo es el hombre que se acerca a supuestamente ayudar. Lo intenta achuchar, ve que el caballo no hace nada y hace así como los brazos como diciendo no sé, espabilate, y se retira. Y lo bueno es que el jinete cree que dándole un manotazo en la cara el caballo dejará de hacerlo. Y lo bueno de todo es que si el caballo tiene ese comportamiento es porque le han dado de palos hasta en el alma. Así que pegando al caballo ayudas a que este comportamiento se acentúe. Para evitar que el caballo te haga daño en ese momento arrastrando toda tu pierna por la pared, la solución es fácil. Lo único que hay que hacer es separar las espaldas de la pared. ¿Y cómo hacemos esto? Pues haciendo todo el contrario que está haciendo este hombre, girándole la cara hacia la pared. De esta manera las espaldas se apartarán de la pared y tu pierna dejará de arrastrar por ella. Esto es lo mismo que cuando montáis un caballo y se arrima mucho a la valla y os dejáis allí las rodillas. Vuestra primera intuición es girarle la cabeza hacia el interior de la pista. Es totalmente al contrario. ¿Lo veis ahora en las imágenes? Una vez comentado el vídeo, volvemos a ver el vídeo y así os daréis cuenta de los fallos y de cómo se arreglan esta clase de caballos, por lo menos para que no te haga daño y te destroce la rodilla o la pierna. Este vídeo visto por una persona normal y corriente, una persona que no se fija, piensa: esto es una yegua que no quiere dejarse montar y a la que intentas montar pues te patea. Pues yo no veo esto, señores, yo veo otra cosa. Analizando un poco el vídeo, parece ser que los chicos que la van a montar parecen sorprendidos del comportamiento de la yegua. O sea, parece ser que ya la conocen de antes y no han visto este comportamiento. Otra cosa que también me ha llamado la atención es que en un momento dado suelta un poco de orina. Eso quiere decir que la yegua va alta. Y hay algunas yeguas que en este estado les cambia el carácter. El sonido que suelta la yegua me indica de que la yegua va alta y está un poco cambiada de carácter. Por los que no habéis podido ver, en este momento es cuando suelta la orina. Nos indica que la yegua está alta. Aquí tenemos otro vídeo supuestamente normal. Una gente que quiere salir a caballos. Se ve que van varias personas y yo diría que van incluso de ruta. Van por la finca para salir de la finca y dar una vuelta. El caballo en sí que se ve en la pantalla parece un caballo bien, tiene un buen paso, no parece apretado ni nada de eso. Pero en un momento dado el caballo se transforma. Es difícil saber el por qué se transforma, pero yo puedo decir lo que yo creo. ¿Por qué hace esto el caballo? ¿Por qué se pone a botar de esta manera y a tirar el jinete? Algo bastante curioso, si parecía en un momento que iba bien, no iba apretado ni tenso. ¿Podría haberse asustado el caballo y por eso ese comportamiento? Podría ser una opción, porque aquí parece que salga corriendo, pero sale corriendo de lado. No sé si el jinete está interviniendo en la cabeza y por eso el caballo se pone a botar. Así que no considero que sea un susto. Principalmente el caballo lo que quiere es sacarse al jinete de encima. Ya que si hubiera sido un susto, el caballo una vez haya tirado el jinete se hubiera ido corriendo, y es todo lo contrario. Una vez lo tira y se percata de que ya no tiene jinete, se queda tranquilo y no se va allí como si nada. ¿Lo podéis ver? Así que yo más bien me decanto por la opción de querencia de cuadra. Son caballos que se niegan a salir de su zona de confort o de separarse de sus compañeros equinos. Pero tal como está grabado el vídeo es difícil de saberlo, ya que no ves tampoco la reacción del jinete ni del caballo por delante, su expresión corporal. El reining es una doma que se basa mucho en la posición del cuerpo del jinete.
También hay que decir que a la gente que le cuesta tener un buen asiento se echa bastante hacia atrás para poder botar menos. Aquí no entiendo yo muy bien lo que ha pasado. No sé si el hombre se echó para atrás pensando que se aguantaría mejor o realmente le estaba pidiendo la parada y no esperaba una parada tan brusca. Aquí el caballo solo ha obedecido las órdenes de cuerpo que le han enseñado. A veces con las elevadas el caballo mismo se cae, se desequilibra y hay veces que no es culpa del jinete. Como podéis ver aquí, la culpa no es de la amazona ya que no le tira de las riendas. Y el caballo se desequilibra y caen los dos. Eso para la gente que le gusta enseñar las elevadas a potros que aún no tengan la doma confirmada para que vean lo peligroso que es. El lenguaje corporal de este caballo ya nos está diciendo que va a hacer algo, está apretado, fijaros la cola, fijaros la oreja, la cara, todo, ya dice que va a hacer algo. Esto es para que sepáis la importancia de la persona que está en el suelo en las primeras montas. Fijaros en el hombre que va de rojo, cómo aguanta el caballo, cómo no deja escaparlo. El caballo, como no puede salir corriendo, pues decide salir hacia arriba, pero aún así el hombre lo domina. Fijaros cómo el hombre no suelta la cuerda y baja la cuerda hacia abajo para que no pueda levantarse otra vez. Eso es el trabajo del hombre pie al suelo. Aunque parezca cruel, así es como destetan las madres a sus potros en la naturaleza, pero luego vi que esa madre ya tenía un potro, así que calculando más o menos la edad de ese potro aprovechado, debía tener más o menos 1 año, y el otro pues debía tener 3 o 4 meses, así que creo que más bien la madre está destetando su potro para que pudiera comer su nuevo potro. Y aquí tenemos un vídeo de algo que expliqué en mi vídeo de las respuestas a mis encuestas, bastante más exagerado. Por aquí os dejo el vídeo por si no lo habéis visto antes. Fijaros el potro, hasta se agacha, no solo boquea sino hasta que se agacha, es impresionante, es muy exagerado esto. Pero realmente es bonito cómo se comunican los caballos y cómo podemos nosotros saber qué están haciendo en ese momento. Mirad el vídeo si no lo sabéis. ¿Qué le pasa a este caballo? ¿Por qué está así? Yo más bien lo que creo es que tienen una yegua delante, y no solo es este el caballo, sino fijaros bien en el vídeo que los otros caballos también están igual. Le han puesto una yegua delante y al ser caballos árabes enteros, pues están como una moto. Es muy difícil pensar que todos los caballos que hay en la cuadra tienen este comportamiento a la vez, a menos que no haya algo que le motive este comportamiento, que puede ser una yegua en celo. ¿Conocéis el típico niño que quiere llamar la atención? Pues aquí tenemos la versión equina. Aquí el señor Pony, muy gracioso, está haciendo cositas sin que le manden para llamar la atención. Bueno, llamar la atención no, yo creo que más bien esa cuidadora es el que le ha enseñado estas cosas a cambio de golosinas. Fijaros ahora cuando se tumba y la cuidadora baja la mano. El pony va corriendo a buscar la mano a ver si es una zanahoria o algo, ¿vale? Pero es muy gracioso, la verdad. Mi yegua, por ejemplo, me tira las manos del paso español para pedirme zanahorias y creo que este es el caso. Como siempre he dicho, aprenden rápido con golosinas. También existen caballos torpes y cuando se emocionan a veces pasa esto. Espero que el caballo no le haya pasado nada después de esta caída. ¿Habéis visto este vídeo donde explico una solución para caballos que no quieran andar? Si no lo habéis visto os lo dejo por aquí por si lo queréis ver, pero ya os aviso que no será de mucha ayuda. He encontrado otra solución posible para caballos que no quieran andar. Solo necesitáis un palo y una zanahoria. Atas la zanahoria al final del palo y se lo pones delante de la cara del caballo. Y fijaros que bien va el caballo, muy decidido hacia adelante y además con la cabeza abajo. ¿Qué más queréis? Realmente es una solución bastante sencilla y para parar el caballo tan solo tienes que retirar la zanahoria de delante de él. Y el vídeo más interesante lo he dejado para el final. Fijaros bien. Y ahora, si os he sacado una sonrisa, tenéis que darme like y suscribiros. Este es el trato. ¡Hasta la próxima, chicos!